acá muy contenta de conocerse. Que bueno, por aquellos somos 11, estamos 4, 5, 6, 7, 8, 8, ¿verdad? Entonces nos faltan 3 nada más. Bueno, más bien llegaron muchos, porque cuando empezamos pensé que íbamos a hacer 4, 3. Pero bueno, ojalá que los 11 se incorporen apenas puedan. Comentarles entonces, ya empecé a grabar otra vez, entonces voy a hacer otra vez una breve introducción, que este módulo 3 para mí es importante, historia y filosofía de la novela, por varias cosas. La primera es, si yo quiero hacerme llamar novelista, si yo realmente quiero hacerme llamar novelista, tengo que saber de dónde viene la novela, ¿verdad? Tengo que saber de dónde nació eso, porque no siempre ha sido igual, ¿verdad? Conocer a la novela desde que nace hasta que se transforma en lo que hoy en día conocemos como novela. Aparte de eso, también está la parte de filosofía de la novela. Eso es muy profundo. Entender la literatura como tal es muy complicado, es muy subjetivo, y a veces uno lee un autor y lee a otro y hasta se llevan la contraria, entienden cosas diferentes. De hecho, por eso acá contrasto tanto la versión de Cortázar, de lo que entiende por literatura, con la de Milán Kundera, ¿verdad? Para que hayan varias posturas y habrán otras que se nos van a ir incorporando en el curso y que tal vez ustedes conozcan de algún artista y que vayan proponiendo acá. Aquí lo curioso es que cuando uno escribe y cuando uno ya quiere escribir de manera responsable, se le empiezan a aparecer un montón de preguntas. ¿Lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Será que lo que estoy haciendo ya no lo hizo otro? O puede ser, ya alguien hizo lo mismo que yo voy a escribir. ¿Será que yo lo puedo hacer mejor que Cortázar? ¿Para qué voy a escribir si ya Cortázar lo hizo, verdad? Entonces entra uno en una serie de dudas existenciales que lo pueden maniatar inmediatamente, ¿verdad? Y yo siento que si uno tiene definido qué es la literatura para uno, eso va a reflejar exactamente lo que usted escriba, ¿verdad? De esa opinión subjetiva que se haga uno, se va a reflejar el estilo que uno escriba en literatura, pero todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este taller. Les decía, y volviendo a caer en las diapositivas, que me gusta comprender primero que el humano es un ser o es el único animal que se cuenta historias a sí mismo. Entonces estamos partiendo, o quiero que partamos de esta misma idea, de que el humano es el único ser con esa facultad. Eso es lo que nos hace diferentes. Nosotros podemos cooperar por imaginación. Vamos a ver qué es eso. Pueden interrumpirme, yo les había dicho que hasta la diapositiva 19 voy a hacerlo modo carrera, ¿verdad? Voy a hacerlo rápido, pero pueden interrumpirme. Es que yo no sé que ahora adelante, cuando yo visualizo para escribir, siente, no sé, lo que te metí como un chip de esta manera, pensar en un personaje, qué quiere, quién es y qué quiere, y imaginarme el lugar, en el escenario, dónde y qué sucede. O sea, sí. Eso no sé, eso pasó ahorita, ¿cómo se llama? La Feria del Libro. Ajá. Cuando yo fui a un taller de maqueto. Ajá, No de sé. Daniel Matul. Sí, Sí. por lo que usted ha enseñado y por lo que él recorrió, ¿no? Nunca se me imaginé eso. O sea, a la hora de escribir, solamente escribía, pero ahora no sé, porque ahora previsualizo ahora el personaje, quién es, qué quiere, y inmediatamente en el escenario, dónde y qué sucede, Sí. Por escribir nada más. Claro, a lo Rulfo, que Rulfo se escribía por escribir y descubría que quería escribir a medio camino. Yo digo que en eso hay miles de formas, ¿verdad? De ver la literatura. Esa forma que usted está diciendo en específico me gusta porque garantiza una presencia humana, ¿verdad? Si usted parte del personaje, hace lo que Cortázar llama una presencia humana en el texto. Hay textos que uno escribe donde el personaje nos da igual, es casi que un títere para contar la historia. En cambio hay otras historias donde el personaje lo es todo, ¿verdad? ¿Han leído El perseguidor de Cortázar? Con Johnny Carter, el personaje. Eso es algo tan increíble que yo deseo tener a Johnny Carter aquí a la par. Yo digo que ese es el artista, ¿cómo lo puedo decir? El artista, es un mesías de artista. Lo que él nos describe con ese personaje, es un jazzista, pero tiene una presencia humana y dice unas cosas que uno hasta que le dan ganas de darle un abrazo al chaval, ¿verdad? Entonces, eso se logra solo cuando hay una presencia humana, que él mismo lo dice. Cuando yo escribo un cuento largo, aparecen presencias humanas. Cuando escribo un cuento muy corto, el humano presente ahí solo es una marioneta para contar la historia, dice él. Y a mí me pasa con los textos muy cortos, lo que importa la trama, muy largos, se me empieza a volver importante el personaje. Pero bueno, ya ahorita acabamos en el tema más literario, ¿verdad? Les decía que aquí estamos un poco más en el tema de entender al humano. El sistema de entendimiento animal y su lenguaje solo describe la realidad. Uno puede hacer que un lector, que un mono, ¿verdad? Se puede hacerle entender a un mono entrenado, mira, eso es una banana, ¿verdad? Uno puede hacerle entender eso, si es posible. Mira, un león, huyamos, se pueden decir ellos. Ya le abrieron. Les decía que los animales tienen ese sistema de entendimiento. Los mismos cuervos tienen sonidos específicos para avisar ciertos depredadores en específico. O sea, un animal puede decir, mira, un león, huyamos. Mira, una banana, comida. Pero nunca pueden decir algo así como, mira, un león,
y si le quitamos su cuero, al usarlo tendremos su poder de cazador. Eso es mentira, ¿verdad? Y nosotros, nuestros seres indígenas, nuestros seres primitivos, de donde descendemos, tienen esto en nuestros genes, esa capacidad de contar historias. Tenemos la capacidad de usar el lenguaje hablado, no solo para describir la realidad sensorial, sino para crear filtros simbólicos que como lentes específicos nos ayudan a ver capas de realidad que están más allá de la percepción sensorial y a lo que solo se puede entrar por medio de la meditación o la literatura. Vamos a ver qué es esto, ¿verdad? Nosotros los humanos creamos historias, hoy en día lo seguimos haciendo, ¿verdad? Un abogado llega y dice las palabras correctas, pone un sello en un papel y de un pronto a otro creó ya una sociedad anónima, ¿verdad? Que todo eso lo cuenta Yuval Harari en sus libritos, ¿verdad? Todos los que tiene él de ensayos. Pero bueno, eso al final, o el mismo dinero, ¿verdad? Pero eso ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el dinero? ¿Qué hace que un pedazo de papel tenga valor? Son mitos, son historias que nos contamos porque si no, ¿cómo nos ordenamos? El hombre siempre ha narrado historias, desde que nos reuníamos alrededor de la fogata. De hecho, más adelante, cuando ya vemos historia de la novela y cómo nace, vamos a ver que la novela nace del cotilleo. En la Edad Media se sentaban todos a contar su día en la única comida del día, porque había mucha escasez de recursos. Entonces comían en la noche toda la familia y el tío contaba la historia del día. El otro, eso se le llamaba cotilleo de banquete. Entonces, a partir de esas historias sale Rabelais, que es el primer escritor, que es francés, que ahorita no me voy a adelantar, ¿verdad? No les voy a hacer spoiler, pero nace de una mesa de comidas en la noche. Por ejemplo, en esta misma idea y sin meterme con el tema de la religión como tal, usted no le puede decir nunca a un mono, si me da el 10% de sus bananas se va a ir al infierno, ¿verdad? Eso no se lo va a creer. Sin embargo, a un humano usted sí le puede decir, si me da el 10% si no me da el 10% de su salario, se va a ir al infierno. Solo los humanos creemos historias. Es así como controlamos el mundo y tenemos chimpancés en el zoológico. Vean algo curioso, por ejemplo, cuando usted reúne a, por ejemplo, chimpancés, después de, ellos habitan en números de 20 a 100. Si usted ya mete 150 en un lugar muy pequeño, se empiezan a matar. Vean lo curioso, ¿verdad? Los humanos no éramos tan distintos. Los humanos de 150 a 500 es lo que podíamos estar juntos. En el momento que ya empezábamos a estar más de 500, adivinen qué pasaba, ¿verdad? Me empezaba a quitar mi comida, lo mataba. Se metía con la mujer con la que yo estaba, lo mataba. Entonces hay todo un tema, ¿verdad? De que los humanos, igual que cualquier otro primate, teníamos ese sentido de no poder estar juntos cierta cantidad. Hoy en día, en cambio, si usted mete 3.000 monos en un estadio, se matan, ¿verdad? En cambio, podemos meter a 3.000 humanos en un estadio sin que se maten, ¿verdad? Aunque un poquito irónica la imagen, ¿verdad? Pero en teoría se supone que somos esos seres que sí pueden habitar un mismo espacio pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos moral, porque tenemos mitos que nos sostienen, ¿verdad? Hay que ser pacífico, hay que convivir, hay que tener amor al prójimo. De hecho hay un libro que habla sobre ese tema, se llama Sapiens. Ajá. Ajá. Ese tema del por qué, bueno, obviamente hay argumentos del por qué, digamos, ese límite se extinguió. Sí. Sí. Tal vez lo toque aquí otra vez, pero tal vez el mismo, tal vez a otro, ahorita lo descubrimos. Porque tengo un argumento aquí parecido. Pero algo curioso, por ejemplo, hubo un pueblo, el pueblo elegido, que esto es un poco polémico, por eso pensaba si lo decía o no, pero existe el pueblo elegido, ¿verdad? Que al final llegó un hombre, subió, que esto lo han hecho otras culturas, no solo esta, estoy citando cómo esta cultura se extendió. Pero en este caso también, de 150 a 500 humanos, a 600, perdón, va un hombre, sube una montaña, ¿verdad? Y baja con 10 reglas. No vamos a meternos en el tema religioso, si eso no es, ¿verdad? Algo real o demás. Lo que sí sé es que algo pasó. Cuando llegó con esas 10 reglas y las puso ahí, si ya éramos solo 600 y de un pronto a otro llega una tabla y me dice que yo no tengo que matar al prójimo, entonces lo voy a matar pero no quiero ir al infierno, me aguanto, ¿verdad? Entonces no lo maté. Me quitó mi comida pero no voy a cobrar venganza, no lo maté. Se metió con mi mujer, bueno, ni siquiera, el otro no se metió con mi mujer, por eso no lo maté, porque ¿cómo es que dicen? A la mujer del prójimo no desearás. Entonces, no se meten, reduce las matanzas, el pueblo de Israel crece, el pueblo elegido, y claro, ya un pueblo más grande puede ir a otros pueblos, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es otra historia. El caso con esto es que la religión en ese caso sirvió para ayudar a extender a los pueblos. Y si nos vamos para atrás, otras religiones con otras reglas, con otros mitos, también sostuvieron las matanzas y hicieron que evolucionáramos. Diéramos ese paso. Uno podría preguntarse, ¿todavía seguimos creyendo en mitos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad que sí? Seguimos siendo... El ser humano es súper mitológico. Y las leyendas, Las leyendas. Son leyendas, ¿cómo es? Narraciones
Sí, pero sí. tanto fuera la mona que sale a la Llorona, Sí, y sí, cae, sí. y a qué tiempo. Hay un doctor que siempre pregunto el nombre y siempre se me olvida, ¿cómo es que se llama? Que llega a operarlo uno en la noche, no me acuerdo, pero que usted le deja un vaso de agua con una servilletita, entonces usted lo deja a la persona enferma en la noche y usted no tiene que levantarse por más bulla que haga y el enfermo tiene que hacerse el dormido por más que sienta que lo están tocando. Al otro día amanece sano. Es un doctor, el doctor Moreno Cañas. Le hacen una oración con un vaso de agua, que eso hacía mi abuelita, y se le da una pastilla, ojalá dormir, porque si se despierta, él se va y no lo cura. Entonces a mi tío le desamparon una pastilla, casi quedó de dormir, lo pusieron cuando él tuvo un accidente en moto. Al otro día amaneció mejor y dicen que él fue que llegó y lo curó y lo operó y ya, está bien, ¿verdad? Entonces lo curioso aquí es que si usted le pregunta a mi mamá, a mi tío y a mi abuelita, lo salvó el doctor Moreno Caña y punto, ¿verdad? O sea, el doctor que lo atendió el otro día le dio pastillas, no, ya llegó tarde, no sabe qué pasó ahí, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso, insisto, yo no me meto en si es cierto o no, porque si no viene mi abuela, me escucha y ella cree en él fielmente, ¿verdad? Pero es curioso, no me meto en ese tema, pero vean cómo creemos en eso, ¿verdad? Como nosotros como humanos seguimos todavía creyendo ese tipo de mitos. Hay fábulas un poco más fáciles de creer que tenemos que casi que jugar por resignación al tener que creer, porque si no nos matamos, no hay de otra. Por ejemplo, los estados, los países y las fronteras, eso es un mito, ¿verdad? Que hace que a partir de una línea imaginaria termine Costa Rica y empiece Panamá. Eso es una ficción, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, ¿qué pasa? Nos volvemos locos, no contenemos el capital intelectual y mano de obra, en fin, ¿verdad? Hay mil cosas que por ahí entran en juego. La economía, que es un billete, o sea, es un papel, que hace que a mí me den comida a cambio de un papel, ¿verdad? Que me recuerda Rousseau, cuando el maestro escribe el ensayo y dice que la propiedad privada nació cuando a alguien se le ocurrió sacar una bala y encontró gente suficientemente tonta para creerlo. Ajá. Es decir, digo que eso era él y encontró gente que creyera. Sí. Pero, profe, eso bíblicamente, eso es para tener un control, para que no haya justicia, desorden. Sí, bíblicamente y socialmente, porque vea que aquí ya no salimos de lo bíblico y seguimos necesitando los mitos. Entonces, el humano necesita estos mitos de algún modo, porque si no nos volvemos locos y nos matamos. Los duendes son mitos. ¿Los duendes? Cuando estaba en la escuela en Tigrazos, me acuerdo que a un compañero de Sí. esos que habían reuniones de padre y familia en la noche, se ponían a jugar escondido. Sí. Salieron un duende y... Vamos a ver, hay algo curioso con la palabra mito, porque lo curioso es que cuando yo veo a filósofos, antropólogos hablar de la palabra mito, hablan del mito como una alegoría, como algo simbólico que oculta una gran verdad, como una metáfora casi. Hay que entender esto distinto a la palabra mito como lo usamos en la vida diaria, que nosotros en la vida diaria dice que casi que es para decir que es mentira. Y aquí no vamos a usar esa palabra así, vamos a usarla como los antropólogos. Mito, obviamente partimos de que puede probablemente ser una ficción, pero que oculta una gran verdad de fondo. Entonces por ahí, para entender que mito no viene solo a decir mentira, ¿verdad? No es sinónimo de mentira. Mi mamá dice que le salió una mona cuando era pequeña. Ajá. Mi abuela la espantó. Pero dicen que la mona es una señora que anda molestando. Sí, puede ser también, no sé. Seguimos hablando de los mitos, ¿verdad? Pero vean que aquí el mito lo estamos analizando distinto. Aquí podríamos hasta decir que el tema de los mitos, por ejemplo, yo me acuerdo de un señor que senté aquí, que él me decía a mí, es que cómo nos va a comparar usted simbólicamente, ¿qué? ¿Entrar? Sí, claro. Buenas y hasta luego. A ver, Salvador, Juan Carlos, ¿usted cumpleaños? ¿Ah? ¿Usted cumpleaños? No tanto eso, es que hoy es el día del niño. ¿Está bien? Bueno, cuídense mucho. Pongan atención al profe. Chao. Bueno, les decía, ¿verdad? Que antes tenía estas diapositivas separadas. Mostré primero este tema de las plumas, ¿verdad? Y les había dicho en ese momento, él decía, esto es algo absurdo, el hecho de ponerse plumas y pretender que por tener plumas en la cabeza ya una persona es el líder, ¿verdad? Él me decía que era absurdo. Lo curioso es que en ese momento las diapositivas no estaban juntas. Y después bajé y vimos al ciudadano actual, ¿verdad? Con su corbata, y si usted se fija es exactamente lo mismo que un penacho de plumas. ¿Qué hace esa corbata? Es un pedazo de tela sin ninguna función, eso es lo que está ahí es estorbando. Es una tela guindando, ¿verdad? Y tras de eso en el cuello, que es algo sumamente incómodo. Bueno, para mí, yo no lo logro. Yo cuando trabajé en un banco, fingía que me hacía el verdadero nudo y lo que me ponía era una gasilla para que me quedara realmente suelta. No puedo, ¿verdad? Simplemente no puedo. Pero bueno, el caso con esto es que es el mismo símbolo. Seguimos siendo simbólicos, mitológicos. Seguimos arrastrando cosas. Por ejemplo,
emperadores de antes, ¿verdad? Con todas esas cosas exorbitantes para presumir, pero si usted es un millonario ruso hoy en día, lo ve con ese chuzo de carro, lo ve con todas esas apariencias. ¿Han visto estos mexicanos que se pelean por ver cuál tiene más plata? Es deprimente. Hijos de millonarios mexicanos, de los niños más millonarios de México, diciendo, yo tengo las mejores Gucci. Y el otro dice, usted tiene las mejores, pero yo tengo 20. Pero entonces yo le compro a todos mis amigos. Pero entonces yo, y es absurdo, o sea, simplemente están haciendo un ridículo que yo digo que cuando estén grandes les va a dar tanta vergüenza, pero bueno. Es como yo escuché, por ejemplo, de Nike, que era como eso, como más el prestigio que tenía, que lo que era materia como tal. Claro, y detrás de esos tenis ensamblados por niños de Indonesia, ¿verdad? O sea, todavía, para darle más duro, ¿verdad? Y de hecho Nike no era lo que es ahora hasta cuando llegó Michael Jordan, que, o sea, y el símbolo que fue Michael Jordan para Nike, porque, o sea, son un deportista, ¿ya? Sí, y antes se usaban covers para no jugar básquet. Ve el tema de la mitología, el mito de él, el héroe hizo el mito de la Nike. Somos curiosísimos, ¿verdad? Como Y especie. de hecho la Nike es una diosa griega, ¿sabes? Nike. Se dice Nike. Es la diosa de la victoria. Nike en español, he escuchado Nike en español, Nike. ¿verdad? Sí, sí, O sea, en griego se dice Ajá. Nike, pero en el original. Que también trabajé en la Nike, vendiendo tenis. Trabajé 2 meses sin vender un solo par. Imagínense qué vendedor. Le contaba historias a los mares y Los reuní en la bodega. Venga, un toque. Ustedes creen en los mitos, les decía. De ir antes, de ir con Pixar, se mucho en Costa Rica. Sí, pero bueno, nosotros somos el patio de Estados Unidos, entonces muy normalmente le vamos a imitar todas las ocurrencias. Y todo su folclore, porque los gringos creen que no son folclóricos, y con eso de los ovnis, la Área 53, eso es la llorona de ellos, ¿verdad? O sea, pero bueno, vamos a ver acá, el ser humano es una criatura narrativa, se cuenta historias a sí mismo, solo la cabeza humana puede procesar conceptos abstractos como el mito. El núcleo de lo que somos, o mejor dicho, de lo que creemos que somos, es una narrativa. Y esta era la palabra a la que quería llegar con todo esto. Una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Es ese discurso narrativo que yo me cuento a mí mismo. Por ejemplo, yo podría decir acá a ustedes, soy Steven Cubillo y yo sé quién es Steven Cubillo, ¿verdad? Yo sé quién es mi ego, sé dónde estudié, sé dónde me crié, sé qué me formó, sé por qué soy como soy, sé qué eventos marcaron mi vida. ¿Y qué pasa si hoy se me olvida todo eso en este instante? Sigo siendo Steven Cubillo, siguen siendo ustedes. Si olvidan todo su pasado, ¿qué pensarían ustedes de eso? Eso es un tema psicológico, porque entonces entra su esencia, o sea, prácticamente quién es usted realmente, digamos. Y es muy importante porque nadie sabe, o sea, si le preguntan quién es usted le va a decir, soy arquitecto, soy psicólogo, soy lo que sea. Pero yo no le estoy preguntando qué estudió usted, yo le estoy preguntando cuál es su esencia, cuál es su raíz, cuál es su centro, digamos. Su grado cero, digámosle. Y esa pregunta es muy importante. Si usted se olvida, ¿qué es lo que usted haría? O sea, ¿qué es lo que seguiría ahí, digamos, como bugueando? ¿Qué es lo que usted necesitaría hacer? Es muy bonito, ¿verdad? Y yo considero, y eso es verdad, un poco de corazón, que yo soy un artista. Yo veo todo parte de arte, digamos. Sí. Entonces, si a mí se me olvida todo, yo seguiría siendo artista. ¿Quién sabe? Uno sería a trabajar. Pero a mí me sirve. Le gusta o no le gusta creer que si se le olvida todo, seguiría siendo artista igual. Porque es parte de su esencia. Sí, yo creo que es cuando uno se da cuenta que comienza a ver las cosas con otra mirada. O sea, usted dice que aunque usted se le olvidara todo, usted seguiría siendo artista. Y probablemente sí sería, porque usted estaría viendo las cosas como ojos de infante. Como ojos de querer saber cómo funciona. Y quiero intentarlo, quiero hacerlo. Yo lo que veo es cuando yo veo cosas, yo no las veo como la gente normal las ve, yo las veo desde el lado artístico. Digamos, un lado más sensible. Que no está bien hecho artísticamente, o digamos, más bien, no se ve bien, no se ve estético, para mí esto está incómodo, digamos, para mí es necesario que eso sea, porque yo lo que le veo es el área artística, igual como con la música. Le da mucho frío ahí. ¿No? ¿Está bien? Sí, no me avisa. Sí, como... Entonces sí, yo siento, ese es como mi coro, como el centro. Sí. Todo lo que hago alrededor va alrededor de eso. Y es una pregunta muy filosófica, ¿sí? Claro, y no cualquiera,
Y yo llegué a darme cuenta de eso ya a los 30 años, 31 años, de que era, cuál era mi centro, qué es lo que yo ocupaba hacer. No, yo creo que la mayoría llega a eso, a su madurez porque cuesta. Claro. Es como el norte, que tiene que ser ahí la Sí, por eso no se estrese, cuando llegue a ese momento y usted diga, madre, que está. Es que también antes uno está todavía madurando, todavía se deja llevar mucho por lo que los demás hacen, la aceptación pública, la aceptación social. Entonces cuesta mucho poder encontrarse, ¿verdad? Sí, Ese no, centro. ahora sí, yo digo que está bien, que las influencias me parecen bien porque al final son lo que lo va a formar a uno. Sí. Lo que le van a usted guiar a que cuando se dé cuenta, por razón antes a mí me gustaba eso, por razón yo siempre he tenido esta afinidad. O con razón nunca he calzado en aquella parte. Entonces, con ese punto, ¿verdad? Que son las experiencias las que nos forman. Que ya comienza uno, que uno no se acuerda exactamente qué es, a uno esto se le queda grabado en el cuerpo. Sí. Por así decirlo. Sí. Es como genético, es una obra como genética. Está bien, es como los genético. niños que como que tienen algo traumático a temprana edad. Más adelante, pues no te vas a acordar, pero va a haber algo que te no quiero. Pero ¿Sabes por estás qué? viéndolo tal Pero vez de una forma como muy clínica, ¿verdad? Como de que todavía está ahí porque usted sigue siendo físicamente la misma persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te corto la mitad del cerebro y todavía puedes funcionar? Y te remuevo esas partes que ya Pero no es que tenés, depende de qué ¿verdad? parte del cerebro le corte. Corta la parte pineal, ahí sí ya lo oímos, pero digamos, lo que, sí, digamos, usted olvida, es como esta película de Jason Bourne, la de Jason Bourne es que el mae Que es que es espía. Ajá. El mae pierde su memoria y todo, pero el mae siempre tiene como la reacción de hacer las cosas, ¿por qué? Porque él está dentro de él. ya es una vara que es Y hay una memoria física que graba las cosas. Además de eso es una memoria muscular. Es que sí, creo que está con el nivel de borrado, ¿verdad? Como cuando uno manda la papelera o cuando uno borra el disco duro, Sí, ¿verdad? es todo un tema ese, sí, que está diciendo. Sí, pero también nos va como formando, porque también está el ego, lo que forma el ego. El El ego, ego es algo que vos te vas creando desde niño y que que la gente te va metiendo. Que el ego en parte es hasta necesario en el arte. En la espiritualidad hay que disolverlo, pero en el arte tiene que estar por ahí. Yo digo que más bien el ego hay que aceptarlo. Como Sí, que, es esta una parte herramienta. es mi sombra, entonces yo tengo que abrazarla y Sí, sí, ser sí, parte de ella, digamos. Pero el ego también, Pero yo, por ejemplo, Pues sí. pero es algo que yo no puedo dejar de hacer. Sí. Yo en esto aporto, después de ver la discusión que me gustó, está interesante, aporto mucho la visión del hinduismo, que no viene a solucionar nada, pero vengo a aportarla nada más. Ellos hablan mucho del grado cero de las cosas, el grado cero de la humanidad. Han escuchado que también lo dice el budismo, que todos somos mente. ¿Han escuchado esa expresión? Ellos dicen que todos somos una misma mente, un grado cero, una esencia. Esto no es así, esto es una metáfora, no lo tomen literal, pero de algún modo es como que en el mundo hay una energía y cada humano llega a ser una antena que viene a hacer una parabólica de esa energía, la capta y empieza a funcionar, ¿verdad? Entonces, para el hinduismo todos somos un grado cero, somos la misma mente, es más, somos el mismo ser. Para ellos somos lo mismo, ¿verdad? Y ya te doy, a partir de ahí es donde llega el ego, ¿verdad? Nuestras experiencias de vida, nuestra memoria en la mente, porque no solo la mente tiene memoria, el colon tiene memoria, me estreso y se inflama. Hay ciertas cosas que se nos graban en el cuerpo y ahí es donde entra el ego, ¿verdad? Y es lo que nos diferencia de otros humanos, es lo que nos perfila. Es decir, que no hacerle mucha mente, dice. Pero de algún modo lo que quería terminar, que es esta la idea, que la narrativa, ¿qué es entonces una narrativa o un discurso narrativo? Ahora que decíamos, Steven Cubillo, ¿quién es? Entonces yo empiezo a soltar toda mi narrativa de quién es Steven Cubillo y yo mismo me la creo y yo digo, bueno, es aquel chaval lo que le pasó esto y esto es el resultado de aquello. Entonces uno cuenta su propia historia para poder tener identidad, para poder ser un individuo. Igual pasa, por ejemplo, con los países. ¿Cuál es el discurso narrativo? Costa Rica es una región que ¿cómo se decía esto? Se independizó en tal época de tal país, tiene influencias de tal otro país, hizo negocios con tal país con café. Entonces empieza a contar su discurso narrativo y así es como él tiene su propia identidad. En la narrativa, esos discursos narrativos van a ser nuestro pan de cada día, son lo que vamos a usar para engañar al lector. Y digo engañar porque vamos a crear la ilusión de lo real en su cabeza, vamos a hacer que él crea que ahí algo está sucediendo. Vean lo curioso, cuando le pedí una ilustración de un discurso narrativo a una inteligencia artificial y a las baratas, y vean lo que me hizo. ¿Sí lo ven ustedes? No. Si no me quito. Bueno, lo están viendo en chiquitito. Pero bueno, acá entonces, entendiendo ya, vamos a ver una definición más formal de qué es el discurso narrativo.
Primero tiene que ser creíble. Se define como la minuciosa lógica casual. Ojo esa frase, una lógica casual. Tiene que parecer lógica y a la vez casual, que hace que los hechos parezcan verosímiles, que parezcan reales. No debe omitirse ni por una partícula este encantamiento. Y me encanta que lo digo encantamiento, porque eso se lo cogió a Cortázar, y García Márquez decía algo muy similar. Decía que la literatura es un encantamiento y que a veces una palabra de más o una palabra de menos rompía ese hechizo. Y ahorita vamos a analizar mucho al respecto de esto. Que hace que lo ficticio parezca real. Es un hilo argumental que conecta una oración tras otra, una escena tras otra. Ojo esta frase, y esto es un texto mío del nuevo libro, no es para hacerle publicidad, es porque me sirve de ejemplo, que es Animal de Galaxia. En ese libro, en este cuento, de hecho va a ser más bien un spoiler, el cuento Animal de Galaxia, ojo estas partes. El cadete, ¿alguien lo ha leído? Sí, y el Animal de Galaxia ya también es en específico. Sí, ese fue el que... Ah, ok. ¿Alguien más lo ha leído? No. Bueno, entonces le voy a hacer spoiler a varios. Entonces, por aquello, bueno, dice así: el cadete Henry Fox se encontraba de vigía. Eso lo marco en amarillo porque agarré un texto mío para ver qué eran piezas puestas solo y únicamente para crear la ilusión de lo real, para crear un discurso narrativo que parezca lógico y casual. Se encontraba de vigía. ¿Por qué digo que se encontraba de vigía? Necesito decir que se encontraba de vigía porque tengo que justificar que esté todo el tiempo viendo para el cielo. Solo por eso. Entonces vean ustedes cómo le pongo un puesto por algo, solo por una función. En una nave interestelar sus funciones eran básicamente dos. Bueno, pasemos de una vez al amarillo. Debía advertir desde aquí sobre cometas y asteroides peligrosos. Bueno, la misma idea de que él esté viendo hacia el horizonte, que necesito que esté siempre de vigía. Dice por acá: desde hace mucho tiempo odiaba su trabajo. El universo le parecía un lugar inhóspito y desértico. Aquí haciendo spoiler, no me queda otra, spoiler académico. El universo le parecía un lugar inhóspito y desierto. ¿Por qué digo eso? Porque necesito que el personaje esté anhelando ver algo en el espacio. Lo necesito que esté viendo el espacio, pero no solo viéndolo, sino anhelando ver un ser vivo. Él está buscando un animal de galaxia. Por eso el nombre, ¿verdad? Aquí pongo todo un tema, ¿verdad? De niño él quería formar parte de una tripulación de un barco, pero se secaron los ríos en la tierra. Por eso fue que se embarcó en esta locura y solía fantasear con demasiada frecuencia con que era un vigía naval en un barco. ¿Por qué pongo todo este discurso? Insisto, voy solidificando, voy tejiendo un discurso narrativo porque necesito que el personaje añore ver algo, pero que es algo sea un ser vivo, ya que su abuelito le había contado historias en las que había visto lobos marinos en la orilla de una playa que brillaban, decía, delfines que saltaban. Él nunca vio un animal, solo los ha visto en una enciclopedia, no ha visto ni siquiera un gusano, ¿verdad? Y tiene el anhelo de verlo porque su abuelo le contaba muchas cosas. Ojo todo como lo voy tejiendo, ¿verdad? Voy tratando de que se sienta casual, lógico, no ideológico, nunca lo ha visto, el abuelo le contaba historias, y va a llorar ver un bicho de esos, ¿verdad? Más si se crió viendo enciclopedias. Vamos a ver acá, dice, este sí lo pongo todo en amarillo, lo leo. Lo que más le conmovía de estas historias eran las veces en las que involucraban animales, como la vez que le relató que llegaron a una isla atestada de centenares de leones marinos. Bueno, todo eso ya lo mencioné, pero esa es la parte en la que se cita como él añora esto. Me traje un texto de Gregorio Samsa, bueno, de Kafka, ¿verdad? Se me va a Metamorfosis. De Metamorfosis, porque creo que Kafka, obviamente, ahora es un maestro de la literatura, lo hace. Veamos estas partes por acá. Cuando dice: al levantar un poco la cabeza, vio su vientre abombado y marrón, dividido en curvaturas. O sea, ahí ya está pintándonos, ¿verdad?, la aparición del bicho. Después llega y dice: arqueada sobre cuyo montículo apenas se mantenía en la colcha, a punto ya de resbalar del todo. Sus numerosas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, vibraban sin parar ante sus ojos. No tenía control de las patas, solo se le movían, ¿verdad? Esos caprichos, esas cosas secundarias que uno diría, yo nada más puedo decir, se despertó convertido en un bicho, y nosotros nos va a decir, ¿y por qué? En cambio, si nos lo ponen así como él no sabe por qué no puede controlar sus piernas. Después ven esta parte que dice: la lluvia seguía cayendo, pero con menos fuerza. Gregorio se giró al fin boca abajo, se giró hacia la ventana y vio que la sombra que proyectaba la cortina ilustraba un vago semicírculo sobre la pared compuesta. Eso lo hice yo en Paint, por eso está tan mal hecho. Pero yo me lo imaginé así, un semicírculo, ¿verdad? El poner que la luz proyecte su sombra, el que él se dé cuenta de su propia forma a través de la luz, el contar las cosas de una manera más casual, ¿verdad? ¿Qué más casual que ver su propia sombra? Eso lo hace más realista que llegar y ponerle de forma directa: se levantó y se vio convertido en un bicho, en 2 oraciones, ¿verdad? No tiene ese discurso narrativo, no es creíble, no me hacen crear la ilusión de lo real. La presentación también como del personaje, ¿verdad? Sí, lo van presentando.
y de una manera que parezca indirecta, insisto, ¿verdad? Que para mí es lo más importante para crear esta ilusión de lo real. Hasta este punto, acá, yo creo que ustedes todos tienen esto, este don de tender a narrar cosas secundarias, y en esas cosas secundarias yo creo que hay un cierto capricho del autor, pero que eso es lo que lo mantiene auténtico, ¿verdad? Por ejemplo, Cortázar, cuando narra Continuidad de los Parques, o cuando hay uno, Las Babas del Diablo, ¿no han leído Cortázar? Que toma una fotografía a una pareja donde la mujer es adulta y el chico es muy joven, y al final él estaba haciendo un intercambio de narcotráfico, y él, según él, estaba capturando una escena de amor, y después lo iban a matar. Bueno, en esa escena él se queda como los primeros 2-3 párrafos viendo una nube sola que está en el cielo sin compañía. Entonces, ponernos a un personaje, antes de ponerlo de una vez a tomar la foto, y ponernos a un personaje a quedarse como tonto diciendo, ¿por qué solo hay una nube en todo el cielo? ¿Qué estará pasando? Y él empieza a divagar y a divagar, nos hace creer que hay una mente humana, una conciencia humana divagando, que después en ese divagar termina topándose a dos jovencitos, bueno, a un joven y a una dama más adulta, le toma una foto y ahí empieza ahora sí la trama, pero ya nos presentó un personaje suavemente, indirecto, nos presentó su conciencia de algún modo, ¿verdad? Su naturalidad. Hasta acá, en este tema, ¿cómo les suele ir a ustedes? ¿Sienten que saben armar ese tejido que crea la ilusión de lo real? ¿Sienten que suelen pecar de ser demasiado directos? ¿Se entretienen en cosas secundarias de este tipo que son las que le dan esa naturalidad? ¿Nunca lo habían pensado? ¿Cómo se sienten con todo esto? Yo sí escribo directo, porque Directo. me gusta tener un orden. Entonces escribo como eso que usted dijo, ¿verdad? Se despertó, se despertó y estaba convertido en gusano. Ajá. Y ya después le pongo las otras notas. Sí, sí, sí. A veces cuesta mucho hacerlo de un solo, nada más. Esto es lo que se imaginó, lo que vio, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que a veces es como cuando alguien dibuja y pinta las líneas y después viene y rellena con pintura. Sí, le hace todo el... Exacto. Sí, sí, sí. Pero yo en ese caso, bueno, habría que ver, porque me acuerdo de sus textos y me acuerdo que los personajes a veces nos quedamos divagando junto con el personaje. Cuando ellos dicen, esto no es una nave, esto es ¿qué era lo que decían? Una canoa muy grande, había otra. Pero bueno, una isla flotante, por ejemplo. Pero también los textos nacen de preguntas, porque en el 2001 yo escribí una leyenda. Y esa historia que yo escribí surgía de mis preguntas de más allá. Ajá, ¿qué hay más allá? Sí, 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 sí. Yo Sí, lo que hago es sí. que me intento poner en los zapatos del Ajá. personaje. Claro. Entonces, cuando uno se trata de imaginar qué haría ese personaje en ese momento, en esa circunstancia en específico, comienza uno ya a ver su espacio. Es cuando comienza a describir el espacio, o comienza a describir qué es lo que sentía. Que si yo, lo que estuvimos conversando ayer, que me dice, es que, ¿qué está haciendo él? ¿Por qué no está haciendo nada? Sí. Porque si hace algo, él se supone que es una persona inteligente. Si hace algo, va a salir herido. Si Sí. hace algo, entonces no puedo salir a decir que va a hacer algo si ya está haciendo fuera del personaje, no es algo que él haría. Entonces Sí. ya me estoy separando, digamos, Sí, sí, sí. él como persona a lo que yo quiero que pase. Entonces yo creo que es eso, cuando uno se mete en los zapatos del personaje que uno está escribiendo, es más fácil identificar qué es lo Claro. que siente y qué es lo que haría en ciertas situaciones. ¿Y con qué cosas se sorprendería? ¿Con Porque qué cosas se sorprendería? me imagino a ¿Qué Kafka expresa? sintiéndose el bicho. O sea, me lo imagino sintiéndose el bicho y diciendo, bueno, si yo, tiene mucho sentido, ¿verdad? Si yo abro los ojos y vuelvo a ver lo que veo es la panza bombada de un insecto con unas patas que se mueven solas, bueno, primero, que es que madre, ¿verdad? O sea, O sea, bonito. pero yo siento que de algún modo sí empieza el abrir de ojos de él, tiene mucho sentido eso que usted dice. No, nunca dice que es, hay gente que dice que es una cucaracha, hay gente que dice que es un abejón, es un bicho, un insecto, sí. No sé, pero lo iba a decir, de primero imaginar, Por ahí digo que el escritor juega con la imaginación hacia el lector, ¿no? Juega con la imaginación hacia el lector. Uno está leyendo, uno se queda con esas preguntas. ¿Qué será eso? ¿Será lo otro? Sí, sí, sí. Estrategias también, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que un buen escritor debe lograr eso, lograr que la persona que está leyendo lo que él escribió pueda imaginar lo que él pueda transmitir dentro de su texto. Que se imagina otra cosa, ¿no? Que tenga en cuenta, digamos, que no dé cuenta de su solución. Para que lo termine. Sí, pero si no es lo suficientemente conciso, va a perder la atención del lector. La interpretación obviamente va a ser distinta, pero yo creo que eso también tiene que ver con el significado que usted quiera dar a la obra, ¿verdad? Si quieres dejar una obra que sea
interpretada por cada persona de una forma distinta. Sí, o- de hecho, Sí. justo con el libro de Juan Carlos, lo estoy leyendo. Y le digo yo que le pregunté por dos personajes de él, porque para mí, aunque son cuentos diferentes, Ajá. una y la otra están unidas. Yo, esto pasó así, así, así. Y me dice, pero son cuentos diferentes. Y yo, sí, pero es que no sé, para mí tiene sentido. Sí, sí, sí. A mí hay algo que me encanta y yo siempre se los he citado, esta seriecita, BoJack Horseman, que a mí me gusta mucho, la del caballito depresivo que se Ajá. quiere suicidar. Esa, ¿la han visto alguien? Sí. Bueno, en esa serie en específico hay una parte donde Todd, uno que es un personaje muy tonto, que toda la serie se burla de él, en un punto se lo lleva y están hablando de un diálogo de arte y le dice, al final ese es el superpoder del arte, a veces la gente encuentra más de lo que el artista depositó en ella. Entonces el otro se queda así pensando y a mí me parece que es cierto, hay veces que agarran mi obra y me dicen, claro, esto es tal cosa y tal cosa. Y bueno, yo no pensé en eso, pero qué buena lectura, eso, me acaba de subir más puntos a mi texto, le digo yo, ¿verdad? Sí, Sí, pasa sí. mucho con muchos escritores que el texto, luego el texto ya sobrepasa el texto. Claro. Y yo creo que la única forma de llegar a eso es lograr que los personajes sean personajes vivos. Porque ya uno le da, en vez de ver 2, 3 dimensiones, le da 5, 6 dimensiones a esa persona. Sí, hace poquito leí uno que se llamaba Universos Paralelos y hablaba de las dimensiones de un solo personaje. Verás que es interesante. Sí, es que al final es eso que se le crea a la persona que lo ve. Sí, eso Sí, también. Cuando se vuelve creíble es cuando Sí. comienza a tener más facetas, aunque solo haya Yo me una o acuerdo dos que plasmadas en el libro. a mí me decía Giovanni de Bruce, que fue uno de los primeros cursos, que me decía, un escritor tiene que ser un buen mentiroso. ¿Han escuchado esa frase? Y es algo para mí súper cierto. Uno cuando cuenta algo, uno, no sé, ¿verdad? Lo ordena de una forma en la que se cree esa ilusión de lo real, ¿verdad? Sí, qué curioso, digamos, tomarlo como una mentira, porque siempre sí, obviamente la mentira se ve como algo malo. ¿verdad? Sí. Porque- Sí, sí, sí. obviamente. Todos los artistas. Pero Sí. si uno lo ve, sí, uno está mintiendo porque está contando algo que no es real, pero uno quiere que usted, vamos, lo vea sí, Sí. Y en ese armar de esa mentira, yo siempre me he imaginado el cuento como un artefacto o como una obra, como una escultura. Y es curioso porque para mí cada una de esas oraciones que uno le va poniendo son piecitas. Yo me imagino con unas pincitas chiquititas, ¿verdad? Diciendo, Como esos esta... barcos que se hacen en las botellas. Ajá. Yo me imagino con unas pincitas así y yo digo, si no le meto esta frasecita que justifica esta otra cosa, toda la escultura se me va a caer. Tengo que metérsela lo antes, la pongo en la base y ya se me sostiene. Siento que si quitas esa tuerca, ¡tlas!, ya no es creíble. Pero eso no es creíble porque ¿cuál va a ser una persona ahí tan de noche? De hecho, yo tengo esa misma, pero yo lo tomaba como una máquina. Una Ajá. constante, tuercas. Sí, sí. Bueno, Milán Kundera decía que la novela era un telescopio que podía ver a lo macro y a lo micro. Y decía que usted puede poner ahí cualquier palabra en la lupa. Usted puede poner, qué sé yo, ¿qué es la justicia? Entonces ponía la justicia, la analizaba con la sabiduría de la novela, que era para él una máquina, lo ponía y usted extraía y extraía gracias a ese lente, decía él, ¿verdad? Pero bueno, un poco la visión de él que coincide con el artefacto. Una mentira no es literaria, es cine. Cuando Leonardo DiCaprio está con aquel Disney y se hunde. Y se desapareció. Decía James Cameron que no sé, que no supo por qué hundió a Leonardo DiCaprio, se tenía que volver a regresar, porque fue flota. ¿Qué? La película se desapareció en el fondo del mar y Sí. es una gran mentira. Sí, 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 sí. Bueno, también en el arte pasa eso, digamos. Creo que es Pablo Picasso, tiene un cuadro en el que no le pintó un pie a un personaje, pero si le pintaba el pie se veía horrible. Claro. Entonces, Sí, sí, entonces sí, la sí. gente se queda, pero este man está como sin un pie. Y es que el Pero pie se lo era rojo. le quita la composición. Le quita la composición. Sí, 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 sí. Que aquí vamos a aprender un montón en este curso por aquello de pintura. Me gusta que lo citen. Aquí hablamos de pintura. Pero bueno, en toda esta idea, ¿verdad? Ahora vamos a meter a Cortázar con otra cosa que también viene a hacer que el discurso narrativo se sostenga, y es el ritmo de la puntuación. Ojo, algo muy curioso, y aquí aprovecho para diferenciarlo. Hay dos tipos de ritmos, de hecho hay un montón en la vida, ¿verdad? En general, pero vamos a aprender aquí en curso dos tipos de ritmo. El ritmo de la puntuación, que es lo mismo que la cadencia, los que saben de música, que eso es... Cuando lo que decía Kundera, la letanía, cuando la prosa se vuelve canción, es como un ritmito, cuando uno lo va leyendo y uno dice, ¡ay, qué bonito! Como que no les ha pasado, que están escribiendo y ustedes sienten que agarra como un ritmito solo, como que fluye y saben dónde colocar cada palabra. Ese momento mágico en el que la prosa se vuelve letanía. ¿Ah? Y es donde echan el peluche allá para uno y tengo que dejar y me quiere que me diga
Siga, sí, si tengo alguna duda, después la corrijo ahorita de inspiración total, ¿verdad? Fluyamos. Éxtasis no es. Éxtasis, sí, que le Kundera es el que le llama éxtasis, sí. Pero bueno, acá un poco entendiendo ese ritmo de la puntuación, lo quiero comparar con el ritmo de la novela general. ¿Qué es el ritmo de la novela general? Ojo la diferencia. El ritmo de la puntuación o la cadencia es como suenan las frasecitas, ¿verdad? Es como suenan ya en chiquitico. El ritmo de la novela en general es, en cambio, agarrar la novela, y yo hago este ejercicio para poder entenderlo, le pongo música de fondo como si fuera cine. Entonces, por ejemplo, hace poco me había traído un muchacho un texto, que tal vez algunos acá lo han leído, el de Fran, bueno, se me olvidó el nombre ahorita, creo que sí es Fran, el del muchacho que tiene cáncer. ¿Se acuerda? En esa novela, por ejemplo, el primer problema que le identificamos es que si yo le pongo música de fondo, el primer capítulo sería un hombre con un violín triste, sonando una tonadilla muy, muy triste, muy, muy melódica y muy triste. Capítulo 2, el mismo señor tocando el mismo violín con la misma tristeza. Capítulo 3, si yo le hubiera puesto una música de fondo, si lo llevara al cine, hubiera sido el mismo señor con el mismo violín. Entonces ahí no hay variantes en el ritmo, se mantiene el mismo ritmo, es cuando uno dice el ritmo es plano. Entonces, en cambio, yo lo primero que le recomendé a él, por ejemplo, hubo una escena donde él muy triste en el parque, le tiró un pedazo de comida a un perro que andaba por ahí, ¿verdad? X, y seguía triste lamentándose junto con el perro, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿y si se roba el perro? Y si en ese instante se echa el perro al hombro y sale corriendo, era un Rottweiler tras de eso. Entonces, ¿qué pasaría si se lo echa al hombro? Ese señor del piano se va y viene uno y empieza a sonar más rápido. Me cambia el ritmo. Y eso es lo que hacía falta. No podemos sentar a un lector a leer 200, 300 páginas con el mismo ritmo. Hay que hacer que se robe un perro y salga corriendo. Hay que hacer que a veces diga, no, yo voy a dejar de tener lamento por mí. O que las cosas se le mejoren. Vamos, sí, después vuelve a caer. Pero que cambie, ¿verdad? Que cambie un poco, ¿verdad? El tema del ritmo. Para terminar, que creo que ya les quedó claro, pero por ejemplo, si uno dice, voy a narrar en una novela cómo se convierte un lugar baldío totalmente en una ciudad. Entonces empiezo primero con percusiones suavecitas, empiezan a llegar personas, cuando me doy cuenta empieza a volverse un pueblo y ya hay más melodía, hay folclore, cuando me doy cuenta empieza a volverse ciudad y ya hay pero un bullón completo, muy acelerado, ya hay platillos explotando. En ese momento vemos el crescendo, ¿verdad? Dicen en la música, del ritmo, ¿verdad? Entonces esto es para que diferenciemos ritmo de puntuación o cadencia, que es lo mismo, con el ritmo de la novela en general, ¿verdad? Ahora, volvamos al que estábamos o queríamos ver, el ritmo de la puntuación. Esto es Cortázar, lo que voy a citar de aquí en adelante. Él dice, ojo que este ritmo de la puntuación es dificilísimo de explicar, pero ahorita vamos a ir viendo, Cortázar nos va a ayudar un poco. Hasta él mismo admite que es difícil. Estoy hablando de prosa o estilo musical, él le dice estilo musical. No me estoy refiriendo a esos escritores que buscan acercarse a la música como un sonido, conseguir el efecto musical mediante el juego de repeticiones de vocales, aliteraciones o rimas internas. Eso más que musicalidad es cacofonía. ¿Qué quiere decir eso? No se trata de poner a rimar cada coma, ¿verdad? Que yo sé que algún día, coma, haré una gran tontería, coma. Eso es una cacofonía. Él dice, no confundan eso con melodía, ¿verdad? Yo creía que eran las comas, los puntos, los corridos, la parte, el principio. Eso sí, es la cadencia, y esa cadencia bien trabajada genera un ritmo, que ahorita vamos a ver que es muy difícil de explicar. Pero lo que él dice es... ¿Te refieres de la historia? Que sí. La historia fluye, así que hace como muy... Ajá. ¿Cómo se le dice? Muy, digámoslo así, larga o muy corta. Las oraciones y las ideas, y... pero va como hace las manos, me gusta, porque vea que uno no sabe explicarlo, pero uno entiende qué es lo que está queriendo decir. Vea que hasta Cortázar le cuesta ahorita, van a ver. Pero ojo con esto, porque una vez yo le dije a alguien, eso es una cacofonía, y lo que me dijo fue, sí, pero eso le da ritmo. Yo una vez, y no había leído esto todavía, porque le hubiera sacado esa nota en la cara, ¿verdad? Esa referencia. No me acuerdo quién fue, capaz que está aquí, no me acuerdo. Pero vea lo curioso, ¿verdad? Que hubiera tenido esa carta, la saco inmediatamente, ¿verdad? Ojo, como se sigue describiendo la musicalidad, la cadencia o el ritmo de la puntuación, todo lo mismo. La musicalidad es cierta estructura, eso me encanta. De hecho, hay algo que siempre dice Soren Vargas que no se lo escuchaba a nadie, y es que la intencionalidad genera una estructura. Ojo el vacilón, el árbol, uno dice, el árbol salió así caprichosamente. Mentira, el árbol salió así porque tal vez la luz le llega más de este lado, porque aquí tal vez otro árbol le hace sombra. Hay una intención de capturar luz y esa intención va a ser la que forme la estructura. Así es la literatura tiene una intención. Siempre hay un porqué, exactamente. A usted le gustan las preguntas, ¿verdad? Ya vi. ¿Por qué? ¿Para qué? Es que sí, la gente que es muy de razón, de usar la razón, parte de preguntas. Los intuitivos no entendemos de dónde partimos, pero vamos. Entonces, es bueno, ¿verdad? Se recompensa un poco. Pero bueno, le decía, bueno, que la intención es la que al final genera la estructura de la obra, ¿verdad? ¿Cuál es mi intención? Hacia dónde llevo la obra va a terminar marcando el camino que ella va a tomar.
Acá sigo citando a Cortázar: la musicalidad de cierta estructura, cierta arquitectura sintáctica, cierta articulación de palabras, cierto ritmo en el uso, después pueden leer esto con más suavidad y tranquilidad, ¿verdad? Relamiendo cada oración, cierta articulación de palabras, cierto ritmo en el uso de la puntuación, cierta cadencia que infunde algo. Ojo como él dice, infunde algo, ¿verdad? Algo que el oído interno del lector va a reconocer como musical. La prosa se hace encantatoria, y se inventa esa palabra, ¿verdad? Encantatoria, encanta de algún modo la prosa. Lo que decía Kundera, cuando la prosa se vuelve canción, la letanía para él es eso, cuando la prosa se vuelve canción. No sé si les ha pasado que uno va escribiendo, es que es como que estuviera cantando, pero nada rima. Y yo siento que ella va tomando su camino y sé que cada palabra tiene que estar ahí. Solo me sale bajo estado de éxtasis, ahora que lo decían. Sigo citando a Cortázar. Aquí ahorita Cortázar se enreda solo y lo pongo para que vean que hasta a él le cuesta. Dice: son las palabras correctas para crear una atmósfera, ojo esto, una atmósfera de hipnotización o de encantamiento que podemos llamar mágica, una en la que se mezclan y se funden una serie de latencias, de pulsaciones que no vienen casi nunca de la razón y que hacen que un escritor organice su discurso y su sintaxis de manera tal que, además de transmitir el mensaje que la prosa le permite, transmite junto con eso una serie de atmósferas, aureolas, de un contenido que nada tiene que ver con el mensaje mismo, pero que la enriquece, la simplifica y muchas veces la profundiza. Ojo toda esta frase, vamos a quedarnos aquí un toquecito porque los críticos literarios más académicos llegan y le dicen a uno, ajá. Es lo que decía él, eso se le llama mentira, pero digámosle así, simbólicamente mentiras blancas. Sí. Que bueno, y las negras también las metemos, no importa. Una inspiración y se está escribiendo y así puede ir en cara, aunque sea una mentira, pero sí. Sí, y me sostiene, esa mentira me sostiene otras piezas, ¿verdad? Pero ojo lo que también él dice acá, se me fue, vamos a ver, ¿qué era lo que iba a decir aquí? Ay, se me fue. La sintaxis, ya me acordé. Ojo acá, los más académicos llegan y dicen: existe la oración simple. De hecho, en el curso de 5 a 7 tengo un venezolano que estudió filosofía allá en Venezuela, muy catedrático, muy académico, y me decía: pero Steven, no hay que buscar siempre la oración simple. Sujeto, predicado, sujeto, verbo y predicado, punto. Sujeto, verbo y predicado, punto. Y evitar las oraciones subordinadas. Porque si ustedes le preguntan a un filólogo, esa es la recomendación inicial en la literatura. Y yo les digo, no, o sea, se entiende que siempre hay una economía de palabras, siempre hay una ganancia en ser preciso, pero no, hay algo que uno a veces dice, ¿qué me importa? 4 oraciones subordinadas, las necesito. La idea la necesito es tirar más. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando el narrador es omnisciente, recurro más al punto. Cuando el narrador es una persona que está pensando, tiro coma, porque yo siento que uno piensa sin cerrar las ideas. Uno está pensando y después no la cierra la idea y sigue con otra y después retoma la anterior y uno piensa sin sintaxis, ¿verdad? Uno piensa como le salgan las palabras aquí del pensamiento. Eso también es un tema de estilo de cada quien. Claro, obviamente, sí. De hecho aquí van a poner, vea el vacilón, lo voy a adelantar, porque él dice que Cortázar, no, mejor no me voy a colar porque se me olvida que estas diapositivas, esta computadora es tan mala que cuando bajo mucho, muy rápido, se pone en blanco y no hace nada. Entonces no voy a colar diapositivas hoy para que no pase eso. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema, porque Cortázar dice que Borges, por ejemplo, no, Vargas Llosa, es que dice que Vargas Llosa carece de cualquier sentido melódico, dice él. Después vamos a eso, a mí me gustan esas partes. ¿Quién dijo eso? Cortázar. Cortázar dijo que Llosa no tiene sentido melódico. Sí, en Berkeley lo dice, sí. Sí, ahí lo han subrayado y todo. Vamos a ver acá. Ojo esto que les decía, todo esto como ven eso lo dice Cortázar todavía, él dice así: todo esto como ven es una penosa tentativa por explicar algo que en el fondo es inexplicable para mí, ¿verdad? Por eso que para hasta el mismo es inexplicable. Este dibujo que me hizo la inteligencia artificial es retratando a Rodrigo, no sé si alguien conoce quién es Rodrigo, ahora que está así, que leyó El señor de pelo largo. Ajá. Que él me decía a mí: Steven, es que no le entiendo el tema del ritmo, no se lo entiendo, no lo logro entender, yo no domino el ritmo, no lo logro. Y agarra y se pone a leer aquí en una lectura conjunta y empieza: la persona caminó por, y los zapatos aquí, pum, se fue por allá y ese día caminó y va narrando, y va marcando el ritmo de las comas de una manera precisa, exacta, manejó bienísimo el ritmo sin entenderlo, a pura intuición, y hasta lo marcaba con los pasos. Él no se da cuenta, la misma cantidad de pasos cae en cada coma, o una muy cercana, y él no se da cuenta, ¿verdad? Y es un tema de sonidos, o sea, el inconsciente. ¿Ustedes saben de dónde viene originalmente el ritmo nosotros los humanos? Biológicamente.
¿De dónde? De gatear. Yo he escuchado que es del corazón. Aquí se valen propuestas también. Que el latir del corazón, el boom, 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 ya nos marca para siempre los tiempos del ritmo. Ya estamos... Bailar viene de las mismas pulsaciones, supuestamente. El entender la música viene de estas pulsaciones. Y en general, ¿verdad? La danza también, la danza es un... También he escuchado que cuando varios cazadores iban juntos a cazar, en épocas cuando éramos primitivos, todos caminaban sin darse cuenta, y eso pasa. Si caminamos todos en la misma acera para algún lugar, y vamos todos caminando, hablando, chismeando, cuando nos damos cuenta, la caída del pie de todos empieza a coincidir, todos ponemos el pie y el sonido es un solo sonido, y todos vamos caminando. Aprenden a marchar. Ajá, y es intuitivo. En la guerra, digamos, la gente llevaba tambores y todo. Eso es lo que Vamos a va a marcar eso. Vamos más rápido. Más rápido y todo el mundo más rápido. Es que el ritmo es algo interno, es muy Eso biológico. se le dirigía al tamborilero. Ajá, sí. Vamos a ese ritmo. Ahora vamos más lento. Es como las canciones que tocan para... que se ve mucho en las películas. Las canciones que tocan para que el ejército se... Sí, sí, que son señales, son No, él va órdenes también. Él va cantando, ajá, y ellos van marcando el ritmo con sus pies. Sí, 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 sí. Es Porque una... va uniformidad, digamos, en todo. Exactamente. En los barcos de ¿cómo se llama? Remos. Los de remos. Ellos ¿Qué dice? utilizaban un tambor Reme. para que el ritmo del remo fuera igual al tambor y pudiera la embarcación avanzar. Pero hay algo que yo no le entiendo a Gabo en varios reportajes. Hay otros que lo que hacen es que son directos y un momento, ¡pum! Y es un montón de balas y ustedes... Sí, sí, Pero, sí. pero es lo que decía el compañero del estilo, ¿verdad? Porque de hecho me acordaba de Hemingway, y Hemingway escribe como si él estuviera viendo una película. Porque él lo que dice es, se abrió la puerta, dieron 2 pasos hacia adentro, la luz se encendió. Él solo está expresando lo que ve, no lo que la gente hace, de hecho, él solo lo que ve. Y por eso es que usa tantos puntos, ¿verdad? Porque es oración simple, punto, oración simple, punto. Pero es el estilo de escritura más bien como descriptiva, ¿verdad? Él solo escribe lo que ve. Entonces yo digo que es eso, es el estilo, ¿verdad? A veces uno quiere darle otro estilo al cuento y dice, como el cuento suyo de la sentencia del miedo, ¿verdad? Es un cuento que usted va como pensando que va a pasar y después se vuelve al principio, ¿verdad? Es el tipo de cuento de hecho que me gusta. Y es como ese estilo. redondo. Exacto, Es como sí, circular. Esférico, digo yo. Sí, Bueno, sí, Cortázar sí. es el que dice. Sí. Sí, 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 sí. Steven, y digamos uno cuando está dictando un texto y quiere como ver una cadencia, Ajá. ¿cuál será un buen ejercicio? ¿Leerlo en voz alta? Leerlo en voz alta con ritmito, y yo hago música de drama, voz de drama, digo yo. Yo leo con drama, o sea, es que tengo que tener un texto ejemplo, pero Yo actúo. yo casi que lo actúo, sí, casi que como un actor. Sí, 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 sí. Y me tiene que sonar de un modo en el que no habla Steven Cubillo así, en el que habla una voz casi que locutor, una voz encantatoria, ¿verdad? Como dice, robándome la palabra de Cortázar. Yo a veces leo y yo digo, se acechaba las sombras oscuras. Yo hablo esa voz y yo hago el drama y yo me siento ahí, no sé, yo hasta que bailo en la silla. No sé, ¿verdad? Es muy... ¿Qué está haciendo? Se ríe, porque sí, lo veo haciendo tonteras. Pero... Sí, 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 sí. A mí me sirve hacer todas las voces y hablo con la voz del personaje y hago el drama. Por dicha lo hizo solo, casi siempre, paso solo mucho. Pero también usted lo va Sí, sintiendo. si no, está loco de la gorra. Usted también lo va sintiendo. Como ese Claro. ritmo y- Ahora, lo que decían, ¿verdad? Tal vez hay que poner un metrónomo para ver qué. Yo pongo metrónomos a veces pongo música de rap. Cuando quiero que la historia me quede con oraciones muy simples y muy pongo rap, que tienen tiempos muy cortos. Pongo música clásica cuando quiero ensayar más o fluir de la conciencia, que las oraciones me queden más largas. Pongo jazz, cuando pongo jazz siento que estoy en una ciudad y entonces me pasa lo que decían antes, a veces corto, a veces largo, porque el jazz es impredecible. Entonces me dejo influir mucho por la música ahora también. Pero ¿cómo revisarlo? Revisarlo cantadito. Y si suena, ¿verdad? Es porque ahora, si ustedes son un autor más a lo Hemingway, más a lo Vargas Llosa, que también se vale, y ahorita Cortázar los va a validar, porque va a decir, esto es algo muy mío, ¿verdad? Y esto es algo que no todos los gringos, de hecho, casi no lo tienen. Para mí, Bukowski sí lo tiene. Pero hay muchos gringos, bueno, Bukowski le gustaba mucho el jazz. El realismo sucio lo tiene mucho, ese ritmito, porque escuchaba mucho jazz y mucho blues. Pero Hemingway y todos ellos, no sé qué escuchaban, ¿verdad? Habría que averiguar. Pero ellos sí son más tajantes. Todos los demás gringos. También, los demás estaban metidos en la guerra y los demás era así como, Sí. madre, me voy a morir mañana, digamos. Sí, 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 sí. Pero Igual sí. que Llosa, que estaba más en la política. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso como el ahorro del
tiempo, es como Ajá. la historia, vamos a De ver. hecho, él le tiraba mucho a este otro, ¿cómo se llama? A Faulkner. A mí me da gracia. Él decía, pero el verdadero autor gringo y que ninguno de ustedes jovencitos le da el valor. Viera la regañada según él, ¿verdad? Bueno, pero... Dijo Kafka. Kafka es checo, sí. Checo, sí. Kafka es un maestro. O sea, Kafka es Y algo... él nunca, es increíble. Publicó de él, digamos, él lo A mí pidió publicaba. que quemaran Sí. Él, sí, él no quería que lo publicaran. Lo publicó el editor, fue, ¿verdad? Sin No, el cuando- el amigo. Por dicha. Por dicha, porque, o sea, hay un antes y un después de Kafka. Kafka vino a cambiar la literatura. Aquí en este mismo ejemplo, para que vean lo difícil que es, en una entrevista le preguntan a Bukowski sobre el ritmo. Se ve que está un toque pegado, ¿verdad? No sé si es parte de un perfil. Sí, ¿qué? Lo que lees. Sí, es como- Es que es vacilón porque al llega y le dicen, ¿cómo explica usted el tema del ritmo? Y se queda callado, se queda pensando y hace, na. Ahí tuve que haber dicho algo, si no dije nada, mejor no escribo. En 2 oraciones tengo que haber dicho algo. Yo lo estaba leyendo como los Beatles. Yo estaba leyendo como los virus. No, yo más bien yo cuando lo escribí dije, lo van a leer, cuando yo lo escribí dije, lo van a leer como en Batman. Pero bueno, no, la idea de él era esa, ¿verdad? Por eso la coma ahí según yo. Que él dice, na. Dice, ahí tuve que haber dicho algo y para mí eso es ritmo. Haber dicho, cerrado la idea en 2 oraciones. Para él eso es ritmo, ¿verdad? Entonces, viendo todo lo que han hecho, Gabo al escribir no pensaba en el libro, sino... No, pues, pero es que Gabo viene, hay algo curioso, los autores que venimos de la música. Gabo viene del vallenato. Él es obsesionado con el vallenato, escuchaba vallenato, él quería ser músico de vallenato, componía, que nadie le da pelota a sus composiciones de vallenato, pero él es un vallenato, ¿cómo le dicen a los? Yo creo que le dicen vallenato, sí, al autor de música vallenato. Él es un vallenato frustrado, entonces como no llegó a hacerlo, pero cuando usted lo escribe, por ejemplo, 100 años de soledad, he escuchado muchísimo decir que es un vallenato muy largo, y se siente, y cuando usted lee a Gabo, usted le siente el ritmito. Gabo es una persona con un sabor caribeño y de vallenato que se siente en su texto, ¿verdad? Se siente mucho. Pero hay autores que sí, autores que no, ¿verdad? Ahora que le decía lo de venimos de la música, yo siento que a mí sí me va muy bien el ritmo porque yo empecé haciendo rap. Entonces, por más que sea rap como sea, ¿verdad? Yo tengo un sentido musical. De hecho, cuando hago hoy en día poemas, me da gracia porque yo hago poemas y lo enseño a los que saben. Ay, madre, muy bonito, pero eso es una canción. ¿Por qué? ¿Qué hago para dejar de hacer canciones y empezar a hacer poesía? No hay forma de que un poema mío no haya alguien que sepa que me diga eso es una canción. Y hasta el momento no, tengo que sentarme un día con alguno de ellos para que me explique por qué. Pero un disco y ya. sí, últimamente compongo el disco y lo tiro y hago poesía y después la canto y ya. La música y es... Hay que, no créala, de menos, si me la interpretan porque no soy muy buen cantante. Pero un día nos tienen que cantar una canción de rap. No, sí, yo siempre les he ofrecido, pero nunca se ha dado. Tiene que ser más en una fiesta. Tengo que estar un toque picado para que suelten al rapero. O les mando un video también, un día ahí tengo videos pegando gritos. Improvisado y todo. Sí, ya hasta tiraderas y todo, yo a competencias y todo. Yo a competencias a salones comunales, ¿verdad? Del premio era un trago de 1 litro de guaro, pero... Sí, yo me acuerdo la última que gané, me gané un Bacardí. Él era de Heredia y yo dije, la única frase que me acuerdo fue que le dije, perdone la arrogancia, pero hoy lo mando para Heredia en ambulancia. Entonces, durísimo, digo yo. Bueno, después les cuento bien. Sí. No, un día les paso fotos y todo, de verdad, que ese salón comunal. Y le uy, no, yo qué ando, ahorita les enseño. Nada más que van a ver la chusma que anda la par mía, pero bueno. Ahorita les enseño, no es vara. Ojo a esto que dice Cortázar, le pongo una coma aquí por lo siguiente. Tengo que decirlo de una cierta manera. Esto lo pongo más porque los filólogos nos van a decir, y yo mismo se los digo, no ponga tanta oración subordinada, ponga un poquito más de puntos, piérdele en el miedo al punto. ¿Alguien aquí le ha dicho esa frase? Piérdele en el miedo al punto. Porque obviamente hay un extremo, ¿verdad? Y el adverbio mente también. Ajá, sí. Pero ojo con este tema de perder el miedo al punto. Si en algún momento quieren no hacerme caso, acuérdense de esta diapositiva y no me hagan caso, ¿verdad? Porque vea que yo mismo a filólogos no les he hecho caso y vea que Cortázar no le hice caso a filólogos y ahorita pongo otro ejemplo. Dice así, tengo que decirlo de una cierta manera que viene ya un poco, que ya él tiene que decir el texto, lo que está narrando de una cierta manera que viene ya un poco dicha, no en mi pensamiento sino en mi intuición.
muchas veces de manera imperfecta, incorrecta desde el punto de vista de la sintaxis, una manera que me lleva a no poner una coma, donde cualquiera que conozca bien la sintaxis lo pondría. En ese momento estoy diciendo algo que funciona dentro de un ritmo que se me comunica dentro de la frase y que la coma mataría. O sea, una coma que la sintaxis me obliga a que esté ahí, él la lee en voz alta y él dice, no, me mata el ritmo de lo que yo vengo contando. Yo sé que gramatical y sintáxicamente esa coma tiene que estar ahí, pero me mata el ritmo. De hecho, cuenta la historia de que en 2 páginas, eso está ya duplicado, ¿verdad? No, tengo cierta, sí está duplicado. Él habla de que un filólogo le puso 37 comas en 2 páginas y que después de la revisión que hizo él, quitó las 37 comas que le pusieron, ¿verdad? Porque él dijo que cada una de esas comas que eran necesarias gramaticalmente le mataban la idea, el flujo, el cantadito que le digo yo, ¿verdad? Ese cantadito. Y es que el latino también tiene como eso, ¿verdad? Que tiene como muy... Por eso es que nosotros nos confundimos con el colombiano, porque el colombiano como muy así, muy... El latinoamericano en general. Cantadillo, ajá. Sí. A México y dice, usted es colombiano, ¿no? Pero es que usted tiene como ese mismo... Como el cantadito, ajá. Y el latinoamericano suele tenerlo. Sí. Eso de los comas, o sea, yo lo veo cuando sale La Casa Tomada, narrado por Cortázar, porque él dice que al final, cuando se precipita hacia el final, se da por eso, de que deja de hacer pausas. Sí. Y cuando él dice, sí, sentí lástima, no sé, que algún joven que ni siquiera meter a esas horas de la noche con La Casa Tomada. La madre sí tiene un ritmo. Sí, claro. Sí. Y insisto, ahí es donde digo, los que venimos de la música, él cuenta que quería ser jazzista, y él lo cuenta en Berkeley, ¿verdad? También, que él quería ser jazzista, pero que nunca se le dio el dominio de un instrumento, ¿verdad? Sí. Hay una frase también muy bonita de Borges, que al final de la casa de Asterión, siempre la menciono, o sea, como lo termina, él dice, lo que le das Ariadna, ¿verdad? Y todo eso, Ajá. ¿verdad? Suena muy... Pero eso será un mito. ¿Qué lo lee así? ¿Qué? Eso, llamémoslo así, artistas frustrados de algo, eso era un mito también. Porque ya yo veo que últimamente son artistas que ya saben dominar varias cosas. ¿Qué sabe qué? Hay artistas que últimamente surgen que son de todo, puede ser periodista, actor, ¿cómo es que le dicen? Multifacético. Yo creo que antes las sociedades que éramos como más de hacer una sola cosa. Solo nos buscamos una cosa y si había varias cosas. Bueno, aunque hay que dejarse de uno a veces intenta una cosa, no pegó, y intenta otra cosa y sí pegó. Entonces, en el intento fallido hay un montón de cosas que uno hereda, ¿verdad? Como yo, por ejemplo, el rapero, cuando yo hacía rap me decían que me faltaba calle. Por ejemplo, me decían, es que es muy poético, le falta calle. Yo les decía, pero ¿cómo va a tener yo calle si yo vengo allá a la playa y la montaña? O sea, ¿qué va a tener de calle? Yo lo que tengo es calle piedra. Eso es otra calle. Yo lo que me iba a camaronear al río, o sea, ¿qué tiene? No tengo calle. Y me sacaron, me expulsaron, pero en la literatura esa poesía fue bienvenida. Entonces ahí es donde yo digo, el intento fallido, algo heredo bueno, ¿verdad? Y a ellos les solía pasar, ¿verdad? Ojo acá, aquí es donde él valida a Vargas Llosa y autores que no son tan rítmicos. Él dice, Vargas Llosa es, ahí perdón la imagen, la verdad es que no sé por qué puse esa. Dice, Vargas Llosa es totalmente sordo a la música. No le gusta, no le interesa, es que la encontré y dije, quiero usarlo. No es. De los Simpsons es. Dice así, Vargas Llosa es totalmente sordo a la música, no le gusta, no le interesa, no existe para él. Su obra contiene ese otro tipo de vibración. Se puede escribir con musicalidad o sin ella, lo que decía ahorita Adrián. Se puede escribir sin esa musicalidad, a lo Hemingway. Son simplemente manifestaciones diferentes de la literatura. Entonces vea qué interesante. Y ahora que poníamos el ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos el gringo suele ser menos rítmico, ¿verdad? Que el latinoamericano. Pero bueno, por citar nada más. ¿Qué escritor gringo hay importante? Faulkner, está el que escribe las aventuras de Mark Twain, está para mí Kerouac, Casady solo escribió un libro y cuesta mucho encontrarlo, pero me gusta. Está también Fante, que es italiano gringo, bueno, se nacionalizó, digamos. Está también, ¿quién más? Mario Puzo es italoamericano, el que escribió el Padrino. Ajá. Mario Puzo, Hemingway de la generación perdida, ya lo dijeron Faulkner.
Gilsberg también. Gilsberg. Ah, Gilsberg es bueno. ¿Quién? Facebook. Ese no Creo que no es muy claro. Ajá. Sí, también. De hecho, no lo bueno, conozco. el de ciencia ficción, Isaac Asimov. Ajá. Philip Dick. El que escribe Crónicas Marcianas es gringo ahora también. Bradbury. Sí. Hay uno que escribe Matadero 5. Ajá. Sí, tampoco sé. Pero no, sí hay gringos. Ah, bueno. Sí ha sacado la cara a Estados Unidos. No, Cobb es gringo, no. Cobb es Bueno, bueno. Asimov, digamos, es gringo, pero ese está ido de Alemania. No, igual. Bueno, mucho talento gringo es igual robado. Bukowski es alemán. Papá alemán, o mamá, papá, ¿verdad? Nació en Alemania. El ruso es Sí. Bielorruso. Pero ese ma de Matadero 5, el ma luchó en la guerra, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial. Y después llegó a Estados Unidos a escribir Todo lo que escribió. vivió. Matadero 5 es un libro. Sí. Pero bueno, ahí leímos algunos gringos. Ay, puro. A mí me gusta leer por zona, por si alguien quiere, y por época. Entonces yo digo, bueno, realismo mágico América Latina. Y empiezo a leer todo el realismo mágico. Los gringos como que ahora solo hacen literatura de autoayuda. Sí. Yo sí sé que eso es maestro ahora, que los gringos no entienden la ficción, por eso dicen que toda broma se la toman en serio. Ajá. El padre critica mucho la literatura anglosajona, todo lo Sí. De hecho, el realismo mágico destacó por esa capacidad de creer en la ficción que teníamos todos nosotros. Todos esos creyentes de Moreno Cañas que todavía habían, ¿verdad? De ese. Pero bueno, después vemos realismo mágico también como movimiento. Acá hasta este punto estamos con este tema. ¿Alguna consulta antes de pasarnos ya de nuevo a la parte más histórica, más de repaso histórico? ¿Cómo se sienten con este tema? Ahora, bueno, aquí ahora ya me han dicho que son menos rítmicos, se sienten rítmicos, se sienten menos mentirosos. De todo lo que hemos hablado, ¿cómo se sienten antes de cambiar de tema? Sí, muy rítmico. Sí. También. Yo a veces miento hasta sin necesidad, a veces estoy contando un chisme y digo, es que si le meto más picantito aquí, ya es la tendencia, algo que no me cambie la verdad. Yo, si cambio el orden de las cosas va a sentirse más tensión, ya uno empieza a armar así, digo yo, ¿verdad? Pero es que también la mentira como que llama más la atención porque usted puede exagerar las cosas también. Sí. Cuando usted exagera. Y lo que me dijo Soren, que a mí me parece cierto y él siempre lo dice, nadie tiene una vida tan buena como para que solo escribiéndola sea divertida en sí misma. Hay que meterle ficción. Él me dice a mí, las historias famosas de héroes, de gente famosa que vio cosas, muy probablemente, aunque nos la venden como biografías, estén con un picantito ahí, ¿verdad? Con alguna manipulación de la verdad. Yo leí la historia del Che Guevara cuando era apenas un adolescente y yo me imaginaba, que puede que sea cierto una gran parte, ¿verdad? Pero yo me imaginaba un Rambo latino, o sea, fue puña. La serie de Luis Miguel, donde meten uno de los managers de Luis Miguel, que en realidad el man nunca existió. Es una obra para representar a todos los managers malos que tuvo, ¿verdad? Sí. Y le añaden su perfil en Claro. la serie. Hasta las películas de Semana Santa, porque digamos, Sí, hasta la Biblia, no entiendo. Sí, No, le pero metes un para picante. que son muy tuanes, las Ajá. series son bien tuanes. Pero yo no me imagino a televisarlas, Sansón botando 2 columnas y destruyendo todo un templo. Pero Sí, usted sí, lo sí. lee y dice, Sí. o este man que se lo comió, se le cortaron el pelo. La Biblia la escribió bueno, el Nuevo Testamento hace 2000 años. Ahí existen libros más para atrás, o sea, más, ¿me explico? Sí, más antiguos. Sí. La Bhagavad Gita es de antes de... Hay varias historias de la Biblia que están en la Biblia intactas como escritas por seres bíblicos, por personas de ahí, y que las tiene el hinduismo en los Vedas 2000 años antes. Hay un libro de Isaac Asimov, de hecho, que Curiosísimo. es el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, pero contado. Entonces va cada capítulo de la Biblia, o sea, cada capítulo de la Biblia y lo va diciendo. Eso también aparece en esos textos hindúes. Sí. La historia de Gilgamesh, que también está en la Biblia. Gilgamesh, sí. No, lo curioso es que viene de varios sitios y hablan de lo mismo. Sí, la misma historia hablando de lo mismo. ¿Cómo se llama? El diluvio. El diluvio lo contaron los chinos. Varias culturas. Los mayas. ¿El diluvio de Noé? Sí, el diluvio. ¿Qué libro?
no sé qué libros, Todas, pero hay todas, una aquí. Todas las culturas, los sumerios ya hablaban de la extinción La masiva. mayoría de las mitologías hablan de un De hecho, el hecho de que Y es capaz que todos María- tuvieron una inundación aparte o es la misma. el hecho de que María, Sí, de hay- que Jesús haya nacido de una virgen, Ajá. no es bíblico, sino que eso venía de los Creo que es hinduista también. No, ahorita no, de los sumerios. No, los Ah, griegos, bueno, O sea, de los todo sumerios eso, pasó a los griegos y ya después de los griegos. Sí, los- sí, sí. a mí me parece que eso es quitando, digamos, a varas así. Pero Porque era- esa vara era de una los reina- ángeles era una se reina. reproducen con las mujeres. Eso pasa un montón de lados. Yo pienso que Era eso- una reina que la reina se murió el esposo y dijo, ay, qué embarazada, mi esposo que estaba en el cielo. Sí, sí. Y eso fue, Todavía y se pasa fue eso. Sí, sí. traduciendo. El milagro sigue sucediendo. María era virgen cuando... Pero si hay construcciones bajo el mar, yo he visto por internet que Hay construcciones debajo del mar, sí, claro. Sí, el Y en Atlántico. Costa Rica también hay ahí el arenal, el lago del Arenal. Ah, pero eso sí es algo. Esto es otra cosa, supongo que si nos vemos después, sí. En esto había otra cosa que quería, bueno, no sé, nos fuimos por el lado bíblico, pero no leo los demás que opinaban de ese tema, ya para cerrar y cambiarlo, que no han comentado. Ya, ¿Cómo se yo sienten creo que ustedes con el ritmo? el personaje también, si yo lo llevo para un camino, si uno quiere también se lo puede llevar en otro camino. O sea, yo creo que uno, no sé si es la palabra, uno vaga con el personaje o puede vagar con el personaje en distintos caminos. Sí, Uno sí, se sí. puede llevar en diferentes, según una inspiración en eso, en mentiras blancas. Sí, usted va fluyendo con el personaje. Hay varios caminos. Sí, 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 sí. Que ahí aplica lo que jugamos en un taller, que hay cosas que uno cree que van en historia, pero no son así, uno puede cambiarlas. Sí, sí, que uno las mete en un principio, pero después se da cuenta que más bien obstaculizan. Sí, 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 eso sí hay que estar al tanto, ¿verdad? De saber que uno metió cosas que no. A mí me pasa a veces que yo pongo raudo y veloz, y yo, pues son sinónimos, ¿para qué puse? Y nadie entiende ya raudo, lo vuelo. Pues eso le llamo, hay una etapa donde podo cosas. Y sí hay cositas que uno identifica, pero también hay que tener cuidado en esa podación de no matar el ritmo, ¿verdad? Sí, Que esa es otra cosa, ¿verdad? Uno poda, pero con cuidado, ¿verdad? Tampoco se trata de matar el arbolito. Quería hacer una pregunta con eso de las comas, porque tal vez uno pueda como cambiar el texto para así aplicar correctamente La sintaxis. Y no tal vez como quitarla, como te explico, como más bien cambiar el texto para poder hacer que quede bien. Sí, 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 o sea que sí se puede hacer esa revisión de estilo, esa corrección de estilo y que aún así Darle quede ritmo. bien. Sí, yo siento que eso es como también un juego que uno como escritor puede tener. Sí, 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 sí. Sin tener que voy a quitar estas comas. Yo cuando me siento así digo, mi amigo es el punto y coma. Ajá, porque el Sí, punto y coma. y ahí lo meto y digo, este es el que me ayuda a mantener la guía, ¿verdad? O el mismo pensamiento, pero poder separar para que la gente haga la pausa. Sí, Y que no es- hay nada más rico que poderse leer algo así completo, bien, como ahora esto que está aquí enfrente, digamos, en lugar de la mancha, y, ¿verdad? Que algo que Sí. usted sienta como Sí, sí, ese... sí, sí, sí. Ahora que usted dice, sienta que es como cuando yo lo hago. Yo estoy leyendo García Márquez y hay partes donde yo lo estoy leyendo y yo sí que me levanto y me pongo a bailar, solo leyéndolo, ¿verdad? O sea, es el tanto el ritmo que tiene que uno Y está hay veces que que... uno ni siquiera está leyendo, o sea, Ah. usted está como nada más... Encantado. Ajá. Esa es la palabra, se está en un encantamiento. Ya en Apocalipsis dice un versículo que dice a todos aquellos que creen en la doctrina de las profetisas, se une ¿cómo se dice? Las doctrinas de las cosas ocultas del diablo, de Satanás. A mí en ese versículo dice que es uno que le da poder. Entonces, para mí es un vacilón. Todos los textos que están escritos sobre la leyenda, la fe, Ajá. todo eso, como el mismo ser humano le ha dado poder y Sí, le sale, sí, por sí. ejemplo, a un compañero mío le salió Sí, sí, sí. Eso que usted dice, le dan poder, me gustó esa frase, porque vea, por ejemplo uno dice la sirena, uno va a ver la sirenita al cine, ahora la Disney, ojalá. Entonces usted va a ver la sirenita al cine, ¿qué va a imaginarse uno de que la humanidad por años le ha dado poder a ese mito, al punto de que nace con los sumerios y era una sirena pájaro? Después dicen, no, ustedes se confunden, le ven la colita de pájaro, pero en realidad es la colita de pez. Ah, la sirena pez. O sea, un invento de los sumerios Ese mito evoluciona, adquiere poder, adquiere forma, realismo, se consolida en nuestros imaginarios
Y hoy en día, yo me imagino los sumerios levantándose y yendo a ver la sirenita con uno al cine. ¿Cómo? ¿Qué es la sirenita ahora? Si la sirena eran aquellas criaturas místicas de terror, ¿verdad? Hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, que se llama El héroe de las mil caras y habla de todos los Ajá. mitos De todo Joseph Campbell. De Joseph Campbell. ¿Y Todos por los qué? mitos del universo, digamos, Ajá. y cómo todo se relaciona. Y cada leyenda se relaciona con algo. Por ejemplo, la mona es una señora que anda molestando. Ajá. El Caeus es solo Sí, pero en el fondo no creen, que eso es lo que yo siento, que todos estos mitos son simplemente alegorías de miedos humanos. Y que cada... Por ejemplo, el miedo a ser madre y ser mala madre, ¿verdad? Dejar morir al hijo, ese miedo en específico lo retratan con la Llorona. Otras culturas tendrán su Llorona diferente, pero al final son alegorías de verdades o miedos trascendentales. Sí, la verdad es que yo tenía un ensayo los tres y igual. Ah, bueno, sí. Llegar tarde, pero Está bien. Está bien. Antes de continuar y cambiar ya de tema, me interesa saber de ustedes cómo se sienten con el ritmo y de usted, que casi no me han comentado, ¿cómo se sienten con el ritmo? Es que es muy raro porque a veces uno lo hace como mixto. Ajá, también se vale. Ajá, como que uno va un toque, ¿verdad? Y de la par, Sí. como que pega un golpazo de. Es que no se nos acuerda. Pero llega y dice de la nada lo que tiene que decir. Ajá. Y lo deja ahí. Sí. Y después sigue con lo siguiente, ¿verdad? De la historia. Y la va metiendo como carnita. Sí. Entonces, ¿verdad? Y de repente el golpazo. Sí. Y va como haciéndolo así mixto. Sí. Pero no sé, o sea, yo a veces siento que o le meto mucha carnita o no le meto nada. Sí. Tengo que revisar su texto a que lo había hecho, el que le pedí tarea extra. Es que estoy en exámenes. Ah, bueno, ahí después, pero quiero revisarlo para poner atención al ritmo. Lili. Bueno, yo escribo muy poco, pero lo que hago es, como lectora, Sí. sí noto mucho el ritmo. Sí. Porque cuando hay cero puntuación yo me pierdo y yo, ¿qué? Ujú. Y es porque va rapidísimo. Entonces digo, no, yo creo que ahorita no voy a leerme este capítulo porque o estoy aturdida yo, pero uno como lector lo siente un montón. Sí. Sí, yo sí lo siento. Y afecta como uno lo lee y cómo se siente con el texto. De hecho, ahorita pensando en el texto que le revisé esta semana, ayer fue, ¿verdad? Me di cuenta que le iba a mandar unos audios porque me gustó mucho el texto. Y ahorita estoy cayendo en cuenta de que le mandé solo las críticas y por la misma tarantazón y la misma precisa, porque lo revisé muy a destiempo, después le doy y le quedé viendo las partes buenas. A veces me pasa que tiro lo malo porque es más que todo por lo que me pagan, ¿verdad? Por los errores. Y a veces también quiero dar piropos y se me baja en la misma. Pero bueno, ¿y vos? Es que depende de lo que. Bueno. De cómo va fluyendo. Entonces ustedes son más híbridos, ninguno de ustedes identifica soy tajantemente cortante o tajantemente rítmico. No se identifican así. Eso también va de la mano con lo que dicen muchos autodiscursos al momento. Claro. Así. Y a veces pasa que uno en un cuento es súper melódico y en otro cuento es súper tajante, ¿verdad? Que es, bueno, eso me pasa a mí, que yo tengo un estilo muy flexible, que es vacilón, porque yo tengo 3 cuentos de terror. Invitaron a un festival de cine porque yo escribo solo terror. Me dijo el señor, es que como usted solo se dedica al terror, Mario Gamboa, de Oralidad Poética. Es que yo como lo tengo en mi mente como el cuentista de terror del país, yo tengo 3 cuentos de terror, ¿verdad? Pero son los 3, tal vez me ha leído 2 o 3 de esos. ¿Ah? Eso me basta. Sí, con esos 3 fue puña, ¿verdad? De hecho, yo ahí tuve que hacer la disculpa porque me presentó así, ¿verdad? Que tal vez no sabe mucho de nosotros. Y habían 4 personas ahí que se dedicaban exclusivamente al terror y que han hecho historia en el terror de Costa Rica. Y yo me paré y dije, bueno, es un honor que diga eso, más aún que está Pablo Delgado, Efraín Delgado. Y empecé a soltar los nombres de la gente, que Fran Herrera, que gente de terror que sí está haciendo historia en el terror. Entonces yo tuve que hacer esa observación, ¿verdad? Porque yo con 3 cuentos de terror ahí... ¿Qué te parece este tema de J.P. Hernández? Me gusta mucho un cuento, esto es muy subjetivo, porque aquí hay otro tema, voy a poner aquí, le voy a dar el último pedacito. Aquí hay algo muy curioso, porque a mí me gusta cómo él escribe y me parece que tiene un estilo muy de él es muy él, ¿verdad? Usted lo lee y usted dice JP, o sea, solo JP, ¿verdad? Pero yo siempre que leo JP digo, yo hubiera escrito eso diferente, yo hubiera cerrado eso diferente, pero aquí pasa algo muy curioso que una vez les quiero dar como consejo. Y es que un carpintero no hace mesas para otros carpinteros, ¿verdad? Que a mí me ha pasado, que a mí mucho artista yo se lo paso y me dice, yo hubiera hecho, y cuando la frase viene con un yo hubiera, yo la ignoro, ¿verdad? Uno tiene que entender que ese es el estilo de aquel, ¿verdad? Ese es el tema del debate que tengo mentalmente, que por ejemplo, ustedes digan, vamos a revisar la novela o el cuento de Ronnie, pues tiene un estilo, cada uno un estilo y hay como un... Sí, hay un punto donde uno tiene que ignorar y hacer lo que uno siente que tiene que hacer, seguir el instinto de uno.
Vean, por ejemplo, a unos poetas, pero es un grupo de poetas muy curioso porque se reúnen en bares allá en San Pedro, en algunos bares específicos, ¿verdad? Muy específicos, y es muy curioso porque es un grupo de 20, de 30 poetas que se esfuerzan tanto, porque se esfuerzan tanto por gustarse entre ellos. Imaginemos que somos ese grupo, ¿verdad? Y yo escribo mi poema y soy el nuevo y el desconocido. Entonces yo, Catherine, leen al frente del público, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pareció mi poema? Con cervezas. Sí, con cervezas y todo, ¿y qué le pareció mi poema? Y tal vez no le gustó y ya voy yo destruido a la casa y soy un mal poeta. Y gastan tanta energía y toda su carrera literaria en gustarse entre los mismos 20 y a veces son 30. Sí, y yo lo que digo es, qué vacilón, a mí que me importa, lo que decía, a mí que me importa llegar a una convención de carpinteros y gustarle a los carpinteros. Yo quiero gustarle al señor de una casa de pueblo que ocupa una mesa. Pero ahí también entra el ego, digamos. ¿No? Sí. Es que, ¿sabes qué es eso? Eso se dice, es cuando yo leí La Casa, esa obra de teatro, porque uno se pone a leer así. Bueno, en mi caso, que yo la leí en la cama, viviendo en el partecho, y uno suceden cosas que piensas dentro de la historia que uno se queda así, wow, como, ¿será así era la época de antes, en Cartago? Sí. Y todo eso no es lo mismo que un vaso de cerveza y todo el mundo ahí. Sí, es parecido. Ahí vamos. Tiene que haber como un límite. Sí, y hay algo curioso. ¿Qué quiere expresar y escuchar? Sí, no. Aquí hay algo curioso, porque esos fenómenos, llamémoslos fenómenos sociales, son curiosos porque terminan haciendo un movimiento de poesía. ¿Qué significa un movimiento de poesía? Todos escriben parecido, todos escriben temas similares, entonces termina haciendo un movimiento y se acuerpa un movimiento, ¿verdad? Sin embargo, creo que es solamente una de las vertientes posibles en la literatura, porque también está la otra donde estamos acá aprendiendo literatura juntos, pero al final cada quien toma su propia decisión y hace literatura propia, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es algo muy, muy curioso, ¿verdad? Yo gasto fuerza en gustarle a 300 personas del pueblo y no a 2, 3 por ahí consagrados en ese grupito, porque tras de eso hay niveles ahí mismo, hay jerarquías. Hay unos que aparecen menos, ¿verdad? Los más famosos aparecen menos, pero cuando aparecen usted ve a todos los nuevos haciendo maromas para gustarle a los nuevos, a los viejos, ¿verdad? A los más. Y que son poetas muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, es mucho. Pero bueno, y son buenos poetas, pero es curioso, la parte social, son buenos poetas, lo que arruina ese fenómeno es el mercadeo. No llegan a los lectores por entretenerse en gustarse entre ellos. Usted imprime 1000 copias, ¿verdad? Y vende los 20 de sus amigos y ya. Sí. El resto. Película que no sabía, cosas así que no puede descubrir. Algo que yo he hecho en tallereo es que las críticas que me hacen a mí nunca las pienso en el momento. A mí me dicen, Steven, yo hubiera desarrollado más ese personaje. Entonces yo no digo, no, porque es suficiente, no, porque ya estaba bien, o no, tiene razón. Yo lo escucho y lo apunto. Hubiera desarrollado más ese personaje y no quiero opinarle. No, él se queda y yo hago cara de póker. No sabe si me gustó o no me gustó el comentario y yo tampoco sé. Trato de no opinar en el momento. Después voy a la casa y digo, hubiera desarrollado más el personaje. Eso me lo dijo Juan Carlos con La Comuna. Me lo revisó filológicamente ya terminado. Hubiera desarrollado más esos dos personajes y me fui. No le dije nada, ¿verdad? Bueno, no dije nada, me dijo él, porque no vio si lo apoyó o no, su idea. Me fui y a los 3 días digo yo, sí, tienes razón. Y pum, fui y cambié todo el final, porque desarrollar más esos personajes me cambió los últimos 3 capítulos y el final. Entonces, vacilón, ¿verdad? Pero es algo que yo he hecho, porque si reacciono en frío, suelo decir cosas que ni siquiera pienso, suelo defender o suelo... Lo que estás haciendo es como reaccionando nada más. Sí, si uno reacciona muy rápido... No hay un pensamiento, sí, no lo medita. Hay que tratar ahí, no sé, eso de verdad es lo que yo quería. Sí. Y usted lo hace cuando, al menos cuando a mí me manda feedback, ¿verdad? Me dice, no le haga caso a esto, empieza, ¿verdad? Y sí. me dice lo que me va a decir, yo, ok. Cuando yo digo eso, es porque es lo que yo hubiera, y cuando yo sé que lo que estoy diciendo es lo que yo hubiera, lo advierto. Digo, yo hubiera, ignórelo si usted ve que no, porque esto es muy mío, es muy subjetivo. A veces son ocurrencias también, yo hubiera hecho esa ocurrencia, pero ¿será que no le gusta la ocurrencia? Pero la obra funciona sin mi ocurrencia. Y creo que eso es la diferencia entre un editor y un artista, porque a veces le damos la obra a un artista, y los artistas muy puros lo que van a hacer es tratar de volver la obra como él la hubiera hecho. En cambio, el editor es la persona que sabe decir, en este momento no soy artista, en este momento no estoy haciendo lo que yo creo del arte, estoy haciendo lo que él cree del arte. Estoy ayudándole a hacer una obra a él, no yo, aquí yo me aparto. Pero bueno. Y es como buscar también cuál es la esencia de esa persona, si lo está transmitiendo correctamente. Porque sí. Al final Sí. Por ejemplo, una vez llegó un personaje y puso una frase en la boca de un personaje que era: tenga, coma, para que se la coma toda.
¿verdad? Sí, la vulgaridad. Entonces puso esa frase y yo dije, no, qué feo, un escritor tiene que ser un caballero. No, qué horrible, pero puede ser, dijo una vulgaridad o puede evitarlo. Y después pensé, no, pero es que es el estilo socarrón de ese personaje, de ese autor. Ese es el estilo de él es picarón, él es vulgarzón, y a él le gusta. Y vea, por ejemplo, a Magón. Y más allá del autor, del personaje que le además, está diciendo, exactamente. Entonces en ese punto yo dije, no, déjelo. Yo no lo hubiera puesto porque yo no sé, yo hubiera elegantemente dicho lo mismo sin decirlo. Pero eso es algo muy mío, ¿verdad? Muy de mojigato también, seguro, no sé. Es que no me gusta esa frase también. Pero bueno, voy a cerrar con esta frase porque creo que estamos en tiempo. Aquí alguien se tiene que ir exacto, así como que salir corriendo a agarrar bus o algo. ¿No, verdad? Bueno. Ojo esta palabrita, ya para aterrizar en la parte histórica, llegamos donde tenemos que llegar con una exactitud que nunca calza. Hoy fue un milagro. La palabra novela proviene del vocablo italiano novella, y esta a su vez deriva del latín nova, que significa nueva. ¿Por qué pongo esto? Porque pasa algo muy curioso. La palabra novela viene del realismo mágico, se inventó la frase, el aforismo, porque son dos palabras, realismo mágico, se creó para denominar un estilo de pintura del siglo XX, que era muy surrealista, pero que era como una ilusión de lo real, ¿verdad? Como cuando uno ve, ¿cómo se llama esto? Cuando uno ve que algo parece real y después no es... Ilusión, sí, cuando, bueno, un espejismo. Son cuadros que casi son un espejismo, que usted primero ve columnas y después se da cuenta que son personas. O ve mariposas y después se da cuenta que siempre fueron árboles. Nunca fueron mariposas. Eso, el realismo mágico llegó a... ver así y eso... Ajá. Entonces el realismo mágico viene a denominar un tipo de pintura del siglo XX que hacía eso. Ese movimiento de pintura no triunfó, no pasó nada con él, no trascendió, no fue importante, pero la frase después la agarra Carpentier, lee lo que están escribiendo en Latinoamérica en el 60 y dice, uy, aquel nombre de aquello, realismo mágico, calza más aquí que en aquel proyecto fallido, y bautiza como realismo mágico. Vea que estaba entre realismo mágico y real maravilloso. Con la novela pasa igual, la palabra novela nace para ponerle el nombre a la novela, que es simplemente novedad, es algo nuevo. Entonces constantemente me dan un texto nuevo, pero en realidad era el mismo texto de caballería, el mago Merlín, pero en otra era el mago otro, y en otra era el mago, pero era la plantilla del personaje mago. Después está la plantilla del personaje rey, la plantilla del personaje que es un héroe con una espada y es el que va a liberar a todos y va a ganar, la plantilla del malo, ¿verdad? Entonces se juega un poco a eso, al rellenar la plantilla, y para los estudiosos de la novela, eso no es novela, es simplemente la reinterpretación de la misma fórmula una y otra vez, hasta que llegó Cervantes, ¿verdad? Que él no inventa la narrativa, la hace más bien Rabelais, que después vemos eso, pero después llega Cervantes y dice, no, yo voy a hacer la antinovela de caballería, y hace una parodia de esas novelas, hace el Quijote, y esa realmente sí es una novela, porque no viene a ajustarse a la plantilla. Si yo me ajusto a una plantilla, no estoy creando realmente una novela, ¿verdad? En el fondo, pero todo eso lo vamos a afianzar con lo que se va a ver después. En el 2012